Una de las últimas noticias de Israel. Ayer supimos que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que Erdogan está llevando a Turquía a aventuras peligrosas en Siria. Israel no permitirá que ninguna parte amenace su seguridad. Básicamente, están hablando de cómo Turquía está desplazando o llevando nuevas armas a Siria. Además, el Canal 14 de Israel informó de que Turquía ha enviado otro cargamento militar a Siria, pese a la advertencia de Netanyahu. Atacaron esa parte de Siria. Dijeron que se está produciendo una acumulación militar en esa zona. Y según el informe del Canal 14 de Israel, Turquía ha enviado un nuevo cargamento a Siria, que incluye aproximadamente 200 vehículos militares, entre ellos 20 tanques. Las acciones se producen pese a la advertencia de Netanyahu sobre los movimientos militares turcos en Siria. Este es el nuevo tipo de acontecimientos que estamos viendo en Siria. No es nuevo, pero la escalada sí lo es. El ataque contra posiciones turcas en Siria. Luego vimos que Tom Barak dijo ayer que la administración está, de algún modo, preocupada por lo que ocurre allí. Tienen que reunir a todas las partes para hablar, pero no parece que eso esté sucediendo. Y las dos partes. La administración Trump no ha mostrado ningún tipo de capacidad para establecer contactos diplomáticos o algún tipo de conversaciones diplomáticas, o quizá negociaciones entre bastidores para rebajar la tensión. Hasta ahora no se ha informado de nada de ese tipo. ¿Cuál es su interpretación de cómo están escalando estas tensiones en Siria, cuando sabemos que las dos partes no se gustan en absoluto? Bueno, creo que tenemos que empezar por reconocer que la administración Trump ha desarmado esencialmente a Estados Unidos de forma unilateral en el terreno diplomático. No tenemos capacidades diplomáticas que podamos aplicar a esta situación. Tom Barak aspira a desempeñar un papel regional, pero no ha tenido mucho éxito en eso. Es un novato en diplomacia. Parece un hombre bastante capaz, pero al fin y al cabo es una profesión. Así que empezaré por ahí. Pero creo que respecto a la situación en Siria, es bastante evidente lo que está ocurriendo. Primero, uno de los grandes logros que Netanyahu se atribuye tras sus muchos años en el poder en Israel es el desarme y la subyugación de Siria. Básicamente dejó a Siria sin forma de defenderse. Y aunque está dirigido por un ex yihadista salafista, al-Sharaa, el gobierno sirio está en esencia desesperado por evitar un enfrentamiento con Israel. Así que desde el punto de vista israelí, Siria ha quedado reducida básicamente a una esfera de influencia israelí. Los turcos cuestionan eso. Lo cuestionan por su propia influencia en Damasco y por su papel al apoyar a al-Sharaa y su llegada al poder. Ahora ejercen influencia en Siria proporcionando equipamiento militar, lo que daría a Siria una capacidad mínima para defenderse de Israel, y por tanto, desharía la subyugación que los israelíes lograron con sus indiscriminados bombardeos sobre Siria tras la caída del gobierno de Assad. Así que todo esto es evidente. Sin embargo, hay otro elemento, y es que existe una especie de bromance entre el presidente Trump y el presidente Erdogan. Y eso incluye la posible readmisión de Turquía en un papel de producción del F-35, y de hecho la adquisición de cazas F-35. Turquía está construyendo, por supuesto, su propio caza de quinta generación, el Khan, pero eso no es fácil. Son sistemas de armamento muy complejos, e Israel está haciendo todo lo posible por impedir que eso ocurra. Así que Israel realmente tiene... En general, ya sabe, cualquier política israelí va a tener un importante componente de guerra informativa, y creo que eso forma parte de esto. Así que están aumentando las críticas y el alarmismo sobre Turquía por razones relacionadas tanto con su posición en Estados Unidos como con lo que está ocurriendo en la región. Y como dijiste al principio, y quiero subrayarlo, Estados Unidos no tiene capacidad de maniobra en este ámbito.
Veamos las relaciones entre Estados Unidos e Israel. En esencia, Israel ha rechazado desafiante todo lo que Trump le ha pedido que haga o que no haga, según el caso. Hemos asistido al nauseabundo espectáculo del yerno del señor Trump, Jared Kushner, reuniéndose con Netanyahu y básicamente diciéndole que puede continuar el genocidio en Gaza. Y esto ocurre mientras Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad, dice cosas que hielan la sangre. Siempre supimos que era un sádico. Ahora se declara abiertamente un asesino en masa. Y la administración Trump no ha mostrado en la práctica ninguna voluntad de frenar a Israel. Habla de ello, pero no hace nada. Y eso también es cierto en el Líbano, que es lo que más preocupa al señor Barak, al embajador Barak, como estadounidense de origen libanés. Y también es cierto en Siria. Así que creo que las posibilidades de una escalada entre Turquía e Israel son reales. Tendremos que seguir atentos a ese frente. No creo que nadie pueda hacer nada. Quizá el país mejor situado para hacer algo sea en realidad Rusia. Pero los rusos tienen ahora mismo otras preocupaciones y tampoco parecen estar muy activos. ¿Cree que Israel haría algo diferente? Yo diría que por la forma en que están atacando Líbano, Siria y Gaza, no hay límites a lo que están haciendo. Y este ataque contra Siria, contra posiciones turcas, si podemos decirlo así, abriría un nuevo frente para Estados Unidos, que antes no existía. ¿Cómo se percibiría eso? ¿Se podría gestionar? Me refiero desde el punto de vista militar. Porque si ocurre algo militarmente, tienen que responder. Colocan al gobierno turco en una posición en la que tiene que responder. Y eso supone una nueva escalada de lo que está ocurriendo. Bueno, exactamente. Quiero decir, la posibilidad de una escalada horizontal en la región siempre ha estado ahí. Pero esto es realmente muy peligroso. Creo que los turcos no quieren enfrentarse a Israel, en parte porque quieren mantener su relación con Estados Unidos. Y sé que el poder político israelí en Estados Unidos se movilizaría contra ellos. No creo que muchos estadounidenses valoren la importancia estratégica de Turquía. Y solo recuerdo a todos que, mientras Israel es un lastre para Estados Unidos, nos mete en problemas y provoca inestabilidad por one. Turquía es una fuerza de estabilidad. Pero también está en el centro de una enorme variedad de intereses estadounidenses y de otros países. Sencillamente, no se puede llevar a cabo una política respecto a Israel, Palestina, Siria, Líbano, Irak, Irán, el Cáucaso, el Mar Negro, la Unión Europea, la OTAN, Grecia, Chipre, los Balcanes, la Organización de Cooperación Islámica, Asia Central, Afganistán o en realidad la península arábiga, sin contar al menos con la aquiescencia de Turquía, cuando no con su cooperación. Y, en mi opinión, Washington ha descuidado en gran medida las relaciones entre Turquía y Estados Unidos, lo cual entraña mucho riesgo. Y cuando se llega a una situación crítica como la que planteas, está Israel Katz, el ministro de Defensa de Israel, hablando de lo inaceptable que es cualquier fuerza hostil en las fronteras de Israel. Cuando vi eso, mi reacción inmediata fue, ¿qué fronteras? Israel no tiene fronteras acordadas. Israel está ampliando sus fronteras. ¿Debería Israel sorprenderse de que si mata y mutila a otras personas, éstas se defiendan? Supongo que le sorprende porque hasta ahora el único adversario eficaz con el que se ha encontrado es Irán. Ya sabes, Hezbollah en Líbano ha hecho un trabajo bastante bueno defendiendo Líbano, pero en realidad no ha atacado a Israel por iniciativa propia. Sus acciones han sido reactivas y defensivas. Y ahora tenemos en el caso de Irán un cambio claro de política, de una postura puramente defensiva a otra abierta a pasar a la ofensiva. ¿Qué significa esto?
creo que significa varias cosas. Una de ellas es si se produce algún tipo de provocación grave por parte de Estados Unidos, Irán muy bien podría atacar directamente a Israel. Creo que Irán ha hecho un trabajo eficaz para convencer a los árabes del Golfo de que a largo plazo no pueden permitirse tener bases estadounidenses en su territorio, que esas bases son una invitación al ataque más que una defensa frente a él. Y por supuesto, tenemos la situación actual respecto a Irán, donde Irán, al parecer, ataca ocasionalmente a buques que intentan eludir su control del estrecho de Hormuz. Por lo que tengo entendido, en Teherán se habla de una escalada contra la presencia de bloqueo de la Armada estadounidense, de atacar directamente a los barcos, algo que Irán ha procurado no hacer. Ha hecho algunos gestos amenazantes, pero no ha atacado realmente a un portaaviones ni a un buque de escolta importante. Así que ahora nos enfrentamos a la posibilidad de una escalada, no solo en el Golfo Pérsico, contra Irán y en el estrecho de Hormuz. Estamos viendo una escalada en Yemen, o al menos la reaparición de la piratería somalí como amenaza complementaria para el tránsito por Bab el-Mandeb. Y tiene usted toda la razón al señalar como un peligro las crecientes tensiones entre Turquía e Israel. Así que el panorama no es bonito. Rara vez lo es. Pero esto es especialmente grave. Por último, observo que el secretario del Tesoro, señor Bessent, propone vulnerar el derecho internacional con sanciones secundarias contra aliados estadounidenses y otros países. Y esto llega en un momento en que el dólar está bastante inestable. El mercado de bonos está mostrando señales de nerviosismo que antes no se habían visto. Y creo que este intento del señor Bessent de aplicar la propuesta de Donald Trump de una guerra económica total contra Irán muy probablemente provocará el rechazo de los aliados estadounidenses. Aislará a Estados Unidos, dañará su credibilidad financiera y generará reacciones adversas en lugar de respaldo a la política sobre Irán. Así que creo que todo esto es muy arriesgado y lo dejaré aquí. Al analizar las políticas de Washington respecto al conflicto en Asia Occidental con Irán, antes del anuncio de Donald Trump ayer y anteayer, de que van a emplearse a fondo en lo económico y lo financiero para ejercer presión, una enorme presión sobre Irán, tuvimos un informe de Marjorie Taylor Greene hablando de Donald Trump y de su administración. Están hablando de usar armas nucleares contra Irán. Y ella dijo en ese tweet, no estoy especulando, sé que eso está ocurriendo. Eso significa que tiene información directa de alguien de allí que la está informando o que de algún modo está recibiendo la información de primera mano. ¿Cuál es su interpretación del conflicto? ¿Ve la posibilidad de que haya una guerra nuclear o de atacar Irán con armas nucleares? Bueno, desde luego espero que no, pero no se puede descartar. Quiero decir, aquí intervienen dos factores. Uno es la lenta erosión de la llamada alergia nuclear, es decir, el reconocimiento de que volver a utilizar armas nucleares. Por supuesto, Estados Unidos es el único país que las ha utilizado jamás contra una población civil. Se están haciendo esfuerzos por rebajar la importancia de eso. Hay gente que dice, bueno, el bombardeo incendiario de Tokio mató a mucha más gente que Hiroshima y Nagasaki. Puede que sea cierto, pero esa no es la cuestión. Aquellas eran armas nucleares de potencia relativamente baja, desarrolladas en una fase inicial. Las armas nucleares actuales son muchísimo más destructivas. ¿Y entonces cuál sería el objetivo en Irán? Se podría argumentar a favor de atacar con armas nucleares una instalación nuclear situada a gran profundidad, con la teoría de que la única forma de destruir esa instalación sería mediante un ataque nuclear. Pero si se hace eso, se cruza la barrera que separa el uso de armas nucleares como una herramienta habitual de guerra.
Y eso abre la caja de Pandora. Y por supuesto, hay quienes especulan con que Irán ha producido, de hecho, un arma nuclear. Yo lo dudo. Si se atacara a Irán con armas nucleares y realmente tuviera un arma nuclear, pueden estar seguros de que responderá. Así que creo que el otro factor aquí, aparte de la erosión de la aversión a lo nuclear y de una tendencia actual en el ámbito militar, muy imprudente a mi juicio, hablar del uso táctico de armas nucleares de baja potencia. Esto es deplorable. De hecho, han desarrollado algunos sistemas con los que se puede reducir o aumentar la potencia explosiva de un misil lanzado desde un submarino. En fin, el otro factor aquí es la locura de Donald Trump. Está claramente mentalmente inestable y ha demostrado un criterio espantosamente malo en asuntos militares. Y empezó esta guerra que está destruyendo su presidencia y amenazando la economía mundial. Ha causado enormes daños en Irán, daños significativos en los estados protegidos por Estados Unidos en el Golfo Pérsico, y graves daños a Israel, muchos más de los que han admitido, con la perspectiva de que haya más daños. Su juicio es deficiente, y eso está muy claro. Así que, ¿podría tomar la decisión de usar armas nucleares? No creo que se pueda descartar. Y si toma una decisión así, la siguiente pregunta es, ¿obedecerán los militares estadounidenses? Porque sería un acto de tal insensatez, con consecuencias estratégicas de tan largo alcance. Entre otras cosas, invitaría a un ataque nuclear contra Estados Unidos. Y aquí quiero terminar señalando que la política estadounidense hacia Corea del Norte ha dado lugar a una potencia nuclear con probablemente 60 ojivas capaces de alcanzar Estados Unidos, Corea del Sur o Japón. Y esta amenaza no existía antes de la inepta diplomacia de una serie de administraciones estadounidenses, empezando por la administración Clinton, de la que yo formé parte, que sencillamente no entendieron la cuestión coreana ni el diálogo previo con los norcoreanos durante la administración de George H.W. Bush. Así que hay motivos para preocuparse. Y señalemos también que Israel es una potencia nuclear y que tiene un historial de brutalidad e indiferencia ante las matanzas masivas, algo completamente documentado y que de hecho se está demostrando mientras hablamos. Cuando habló de que Israel no tiene límites en su comportamiento, no mencionó Cisjordania. Y hay un programa de pogromos a gran escala, respaldado por las fuerzas de defensa de Israel, para expulsar a los palestinos de sus hogares, bloquear los corredores de contacto entre los enclaves que se han dejado a los palestinos y básicamente cumplir el propósito del sionismo, que es expulsar de Palestina a todo el que no sea judío. Así que ya sabe, no es un buen momento. Hay mucha irracionalidad y no creo que pueda descartarse el uso de armas nucleares. Y por cierto, Marjorie Taylor Greene no es la única que está oyendo esto. Larry Johnson también lo está oyendo, y otras personas con vínculos con el Pentágono están al tanto. Y no sé si tendrán hoy más tarde a los dos Larry, pero estoy seguro de que tienen algo que decir sobre esto.